El trabajo de la asturiana Verónica Grech ilustra cabeceras de referencia internacional y levanta pasiones en Estados Unidos, Inglaterra o Japón. Ahora podemos disfrutar de su obra en la librería Matadero 1 de Oviedo y en Canal Prestoso no hemos querido perdernos esta cita. Verónica, en Canal Prestoso somos muy fans de tu trabajo, así que yo estoy encantada de este ratito de charla aquí contigo y me gustaría empezar por el proceso creativo, porque basta echar un vistazo a tu cuenta de Instagram para ver que papel y lápiz son todavía muy fundamentales para ti. ¿Siempre empiezas el trabajo de una manera manual o hay determinados trabajos que te gusta ya empezarlos en digital? ¿Cómo es ese inicio del recorrido? A ver, interesante pregunta, nos induce a la reflexión y sí, depende. En prensa se trabaja muy rápido y es verdad que llevo unos años ya que he empezado a utilizar, software digital ya desde el proceso del abocetado. Pero realmente sigo siendo una gran defensora del papel y el lápiz y para todo, o sea, para pensar. Yo siempre digo que el papel y el lápiz son una escuela, o son la escuela, no necesitamos más. Trabajo con nuevas tecnologías, o lo que llaman nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, pero es que realmente, ¿cuánto te cuesta un lápiz y cuánto te cuesta un ordenador o un iPad? Entonces, justo desde ese punto de vista. Claro, siempre digo eso a mis alumnos, el poder de comunicación que tenemos con un lápiz y un papel. Y luego crees que cuando empiezas, no sé si hay diferencia, yo también soy gran defensora sobre todo de eso, de escribir a mano e incluso estudiando, trabajando, sí. Me gusta escribir a mano. ¿Tú crees que en esos trabajos que empiezas ya con ese trabajo manual algo cambia en ti o en el trabajo? ¿Se refleja de alguna manera? Yo pienso que sí, son mejores. Que hay algo de nuestro proceso de pensamiento, que hay unas conexiones cognitivas, que pasan cosas diferentes. Sí. O sea, de hecho, a mí me gusta mucho, en mi cuenta de Instagram tengo alguna reflexión del tipo de que, claro, cuando tú usas técnicas tradicionales, acuarela, pintura al óleo, grabado, cada técnica y cada material y cada procedimiento tienen asociado una serie de sonidos. ¿No? Al arrastrar una brocha por un lienzo o por un papel suenan diferente. Claro, de lo que yo me di cuenta un día es que cuando tú estás trabajando en el iPad tienes un montón de pinceles que imitan todas las técnicas, pero todos suenan igual, todos suenan clac, o sea, ¿sabes? Al pen sobre el cristal. Sí, sí. Y a mí eso me confunde. O sea, no es que me confunda, es que yo creo que todo influye y nos estamos desnaturalizando. Sí, realmente sí. Cuando uno pinta con un carboncillo hace un sonido sobre el papel. Mira qué reflexión más bonita. Claro, sí. Me gusta. Una de las señas de identidad de tu estilo es el color. Usas unas paletas de colores súper vibrantes. Cuéntanos un poco el porqué de ese uso del color. Siendo muy dibujante, o sea, en mi formación, y el dibujo parte de línea, de contorno, ¿no? Empecé a desarrollar este estilo de no usar línea de contorno, sino que fueran los colores los que, digamos, chocaran, ¿no? Los planos unos con otros y fueran definiendo las formas, y necesitaba mucho contraste. Y fui evolucionando porque me da alegría y porque me gusta, porque o sea, lo que experimentar con... Bueno, blanco y negro sé que tienes alguna serie, te he visto por ahí algún trabajo, pero experimentar a lo mejor con colores más lavados, de momento no te planteas, no te apetece. No, pues o blanco y negro o color a tope, la verdad que no. A mí el color a tope me gusta. Pastel, bebé, así como que no me veo. No te va. Sí que tengo cosas en blanco y negro porque a veces cuando hago trabajo personal o cosas porque me apetece a mí, pues bueno, pues de repente también... Me voy a ese universo más sobrio para desintoxicar un poco, ¿no? Y de inteligencia artificial, vinculación, claro. Inteligencia artificial con tu campo de acción, que es la ilustración. ¿Cómo ves el camino? No te voy a decir casi ni a medio plazo, porque a la velocidad que va todo ya sería como demasiado plazo, pero ¿cómo estás viviendo tú todos los cambios que estamos experimentando? A nivel social me preocupa porque también soy madre y claro, ya estoy viendo cómo se está utilizando la IA para vulnerar controles parentales en canales infantiles, cosas que no me están gustando nada.
En el tema de la creatividad, pues bueno, desde la asociación, desde APIAS, también estamos trabajando sobre ello. O sea, no me gusta nada porque, para empezar, la IA no crea nada nuevo. Lo que hace es una batidora y mezcla lo que hemos estado todos los artistas y creadores y cualquier persona poniendo sus imágenes durante años y años en internet, y ahora lo están cogiendo y lo están usando. Entonces, bueno... No eres especialmente catastrofista, pero con tus reservas, no soy catastrofista, hay que esperar. Yo creo que al cocer todo mengua y hay que ver a dónde nos va a llevar. Yo quiero pensar que hay que poner en valor lo humano. O sea, maravillarnos ahora de lo que puede hacer una IA me parece absurdo, porque la IA lo hace porque lo han hecho personas antes. Sí. Entonces, claro, o sea, no sé, vamos a pensar en Leonardo, en Miguel Ángel, en tantos artistas, y ahora de repente pensar que, uy, qué bien la IA. O sea, es que para mí la IA no es nada. O sea, es una herramienta y hay que usarla bien. O sea, lo que me preocupa es, ¿estamos preparados para el mal uso para usarla bien, o estamos preparados para asumir el mal uso que se va a hacer de la IA? Oye, cambiando a un tema un poco más agradable, que es tu exposición, recuérdanos, la podemos visitar hasta el día 20, ¿eh? Sí, exacto. Estamos aquí en el espacio Matadero, sí, el espacio Matadero. En la librería Matadero 1. Ya que estamos en una librería, tus trabajos, como decías antes, ilustran cabeceras internacionales, las portadas o los artículos de prensa. No sé si alguna vez has ilustrado la portada de un libro. Sí, he hecho varios libros para Editorial Coan. Bueno, aquí en la exposición hay una ilustración, la primera subiendo las escaleras, que sí, en origen la hice para un festival en Italia, el Women Innovation, y luego se seleccionó en la Bienal de Ilustración y luego me llamaron de la Editorial Coan que lo querían usar de portada. ¿Y hay algún género que te gustaría ilustrar en especial, que digas, tú, esto no lo he hecho, este tipo de libro, o incluso un trabajo editorial que digas, tú, esto me gustaría hacerlo y no lo he hecho todavía? Va a ser mi reto. Hombre, cosas que no he hecho todavía y quiero hacer hay millones. Llevándolo por el mundo de los libros. Porque he visto también que has ilustrado conciertos, que también me ha parecido como muy original, ¿no? Bueno. Ilustrando un concierto me ha parecido como muy... Pero centrándonos en el tema de los libros, yo qué sé, me gustaría ilustrar tal tipo de novela o de ensayo, ¿hay algo así que te llame especialmente la atención? Bueno, a ver, de proyectos que están por venir no se habla, ¿no? No, de esos no. Así que... Entonces entendemos que alguno tienes por venir. Hay cosas. Vale, bueno, pues con eso nos quedamos y ya lo veremos. Bueno, Verónica, para acabar me gustaría pedirte un alegato a favor del humanismo, del consumo de cultura y de la capacidad creadora del ser humano, ¿no? Es que nos tenemos que cuidar unos a otros y ver qué es eso, qué es lo que nos hace humanos y maravillarnos de lo que podemos hacer unos y otros. A mí me gusta mucho la música también, ir a conciertos, y yo pensé, bueno, sí, hay IAs que también ahora te hacen una canción en 2 minutos sobre el tema que quieras, con el estilo que quieras, pero tú cuando vas a un concierto, ¿quieres ver a una persona cantando o quieres que te pongan una máquina? ¿No? Cuando escuchas la radio, ¿qué te hace sentir más feliz? ¿Pensar que de verdad hay una persona hablando al otro lado o que es una máquina? Entonces, bueno, yo creo que es en lo que tenemos que pensar, como personas, qué es lo que nos une con nosotros. Ha sido un placer, Verónica. Muchas gracias. Para mí también. Por tu trabajo, porque nos encanta. Gracias.